Bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a dar paso a nuestro hermanito Abdón. Bienvenido, hermanito Abdón. Gracias, pastor. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya. ¿Se ve también la...? Sí, ahí está. Ya voy a poner en formato de presentación. Bien, hermanos. Las otras semanas hemos hablado de la metodología, de la pedagogía de Dios, que la educación es salvar personas, salvar almas. Y ahora vamos a hablar del método de Cristo. Dice, educar es redimir. Y esto funciona tanto en el sistema educativo adventista, pero también con los maestros de la escuela sabática. ¿Sí? Somos maestros, tenemos estudiantes. ¿Sí? Si es una escuela tal vez no igual que las escuelas tradicionales, pues porque va más allá, porque para nosotros educar es redimir. En educación, en el campo de la educación existen las estrategias. Las técnicas para poder cumplir el objetivo, el propósito acorde con la pedagogía de Dios, cuya principio, cuya base es el amor. Pero nosotros necesitamos tener estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en una escuela, en un colegio, en una universidad, tanto el profesor que enseña debe buscar estrategias, pero también el alumno que aprende, ¿no? O sea, no puede ser que simplemente el profesor tenga que buscar las estrategias y el alumno que no quiere aprender, por más que se esfuerce el maestro, no podrá enseñarlo, no podrá educarlo, no podrá transformarlo. Es decir, es tan importante prepararse para aprender como prepararse para enseñar, ¿sí? Y de eso nosotros somos conscientes, por ejemplo, si los maestros preparamos bien el repaso de la lección, pero nuestros estudiantes no han repasado, no han estudiado, y cuando tienen que intervenir o cuando se hace preguntas, normalmente se apela a su experiencia o sea, no van acorde con lo que está presentando la lección. Por eso es muy importante que nosotros consideremos tanto las estrategias de la enseñanza, pero también consideremos la estrategia de aprendizaje, ¿sí? Y en las próximas semanas iremos desarrollando cada una de estas estrategias, pero yo quiero simplemente hacer algunas reflexiones en esta mañana. Mira lo que dice. Si analizamos el método del maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, encontramos aspectos extraordinarios. ¿Cómo pudo el carpintero de Nazaret en tan solo 3 años y medio cambiar el mundo entero con su doctrina y enseñanza? Su autoridad reprendía al corazón más soberbio y arrogante. Sus palabras de misericordia llenaban de paz al ser más triste y desvalido. ¡Qué maestro más extraordinario! Nos conviene aprender de él. Docente cristiano, todo docente cristiano debería preguntarse, ¿cuál es el método que utilizaba Jesús en su enseñanza? Qué maravilloso para mí, es precioso, ¿no? Nosotros venimos predicando años, ¿sí? Yo no sé cuántos somos, yo por lo menos ya más de 50 años que soy adventista, bautizado, ¿sí? Pero es extraordinario cómo el carpintero de Nazaret solo en 3 años y medio pudo cambiar el mundo entero. ¿Y en qué consistía? Iremos viendo, porque no solamente, o sea, vamos a ir viendo muchas características, pero veamos algunas citas que tenemos aquí. Seguimos hablando de las estrategias y aquí está. Elena G. de White, esta no es mía, es lo que escribió Elena G. de White acerca del método de Cristo. Y dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Qué precioso. No hay de ningún pedagogo, ningún psicólogo,
ningún estratega que podamos utilizar. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y dice, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces le decía, sígueme. Sin embargo, nosotros a veces queremos a la gente cambiarle, primero decirle, estás equivocado, demostrarle que está equivocado. Una hermana en España me decía, un día me llamó y me dice, Abdón, ven. Y yo fui y en la casa tenía a una señora que era vidente, ¿no? Entonces me dice, mira, explícale de que todo lo que ella hace está mal. Entonces, no ese es el camino. Dice, de nuevo voy a leer. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y luego les decía, sígueme. Y eso está en el Ministerio de Curación, página 102, párrafo 3. Y continúa el párrafo 4 y dice, es necesario acercarse a la gente por medio, voy a acomodar aquí, ya, ok, miren, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, esto es precioso, ¿no? Se conseguirían mayores resultados. A veces podemos estar preocupados más en preparar sermones. Y aquí está muy claro, dice, si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguiría mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran. Hemos de regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Y creo que responde a todas nuestras frustraciones, o a veces no tenemos muchos bautismos, todo esto. Y aquí está. O sea, la metodología de Jesús no simplemente es saber técnicas, no solamente es conocer estrategias, sino va más allá, dice, acompañada del poder de persuasión. Y entonces no podemos persuadir si nosotros no estamos convencidos. Aparte de ser convencidos, debemos estar convertidos. Entonces, la vivimos. Jesús ganaba muchas almas, convertía a muchas personas porque su predicación era su vivencia, ¿sí? Porque él predicaba lo que él vivía. Y la recomendación sería para nosotros, por lo menos nosotros vivamos lo que predicamos. Y por eso dice, acompañada del poder de persuasión, el poder de la oración. Y aquí, pues felicitamos a los maestros que siempre están o tienen el hábito, ¿no? La costumbre de orar, porque sin oración no se puede, por más inteligente que seamos. Y la esencia, como ya habíamos dicho, el amor, dice, y acompañado del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa. Mis queridos hermanos, son dos citas de Elena G. de White, no son palabras mías. Quiero compartir simplemente esta idea, de que el método, solamente el método de Cristo, y aquí están algunas características
y semana tras semana iremos desarrollando más características. Que Dios nos bendiga. Voy a dejar de compartir. No se le escucha, pastor. Muchas gracias, hermanita Abdón. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Ya, ahora sí. excelente. Gracias por el tema. No sé si alguien de los hermanos tiene alguna pregunta a la hermanita Abdón de lo que él habló en estos momentos. Puede Hola. activar su micrófono, por favor, y hacer la pregunta si es que hay en estos momentos. Muy bien, parece que no tenemos preguntas. Muchas gracias, hermanito Abdón. Y el próximo sábado vamos a continuar con esta parte de pedagogía, que nos va a ayudar muchísimo como maestros, prepararnos para poder transmitir mejor el mensaje. Amén. Muy bien, vamos entonces a la lección, al repaso de esta semana. El tema está muy interesante. Si estuviéramos en las iglesias sería hasta un poquito controversial este tema, pero la escuela sabática lo aborda de una manera muy madura, de una manera muy positiva, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos concientizarnos de la realidad en que nosotros estamos viviendo. Muy bien. Eh, la escuela sabática hace referencia sobre la manera como nosotros estudiamos la Biblia, la manera como nosotros somos influenciados por la palabra de Dios, pero también hace un contraste. Nosotros también somos influenciados por otras fuentes, no solamente la palabra de Dios. Somos influenciados por otra fuente, como por ejemplo, ¿no? Las tradiciones, la razón, la experiencia y la cultura, ¿no? Son otras fuentes que moldean, influencian a cada uno de nosotros, aparte de la Biblia. Claro, lo ideal es que la Biblia sea la que nos moldea a nosotros, ¿verdad? Por encima de todas las otras fuentes. En las otras fuentes hay cosas positivas y hay cosas negativas. Eso es lo malo. Hay cosas negativas. Y si las otras fuentes pueden influenciarnos, hay un peligro que las cosas negativas nos influencien. Es por eso que, en resumen, la escuela sabática nos está enseñando que la palabra de Dios está por encima de cualquier otra fuente. El problema surge cuando una de las fuentes, ya sea la tradición, la razón, la experiencia o la cultura, va por encima de la Biblia. Así tenga cosas positivas, ¿no? Así tenga cosas positivas. Cuando va por encima de la Biblia, surgen los problemas y en la práctica es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien quisiera contribuir, solo levante la mano y yo acá le detecto, ¿no? Que levantó la mano, ¿no? O voy a activarle acá mi pantalla para poder verles a ustedes también. Si es que no funciona su clic de activación de pantalla, usted me mueve la manito. A ver, ya los tengo acá todos. Sí, ahí los tengo a todos acá, ¿no? Entonces levanta la mano así, ¿no? Entonces yo le estaría dando paso para que usted pueda contribuir, para que usted pueda también participar de esta escuela sabática. Amén. Muy bien. Entonces estamos hablando sobre el tema de esta semana. Es un tema, y yo diría un poquito controversial, ¿verdad? Si estuviéramos en las iglesias, nosotros experimentaríamos esta controversia. ¿En qué sentido, no? Porque la iglesia tiene una posición, vamos a decir así, equilibrada en cuanto a este asunto, ¿no? Pero en la iglesia nosotros encontramos corrientes, ¿no? Que están en contra de la cultura, de la tradición, en un 100%. La escuela sabática lo aborda de una manera prudente y destaca que en la tradición hay cosas positivas como hay cosas negativas, en la cultura hay cosas positivas como negativas, ¿verdad? Y que las cosas positivas sirven, las cosas negativas uno tiene que rechazarlas, ¿verdad? Y aún de las cosas positivas, cuando van encima de la Biblia, entonces eso no está bien, surgen los problemas, ¿no? Pero hay líneas corrientes en nuestra iglesia que quieren anular completamente la cultura y la tradición, así, a rajatabla. Entonces y viene la tensión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las tradiciones en nuestra cultura y tradición, miren, ¿no? Es la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? La Navidad, ¿no? Pero hay personas que están en contra 100% de Semana Santa y de la Navidad, ¿no? Claro,
que con el tiempo la cultura ha ido moldeando esas tradiciones y se han incorporado cosas negativas, ¿verdad? Pero hay personas que dicen nada, ni Navidad, ni Semana Santa, no quieren saber nada de nada, ¿no? Aunque en el fondo es de origen bíblico, ¿no? Pero no es el asunto. No solamente le estoy mencionando esto solamente para entrar en onda, ¿verdad? Del tema de la escuela sabática, que está hablando de las tradiciones y está hablando también de las culturas. Muy bien. Entonces, el problema es cuando las fuentes, aparte de la Biblia, comienzan a influenciar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabían ustedes, no, que las fuentes son los que forman nuestra doctrina, forman nuestra teología? Por ejemplo, miren, en las iglesias católicas hay un fuerte énfasis, iglesias católicas y ortodoxas, hay un fuerte énfasis a la tradición, ¿verdad? En las iglesias carismáticas y pentecostales hay un fuerte énfasis a la experiencia, ¿no? Que sentir el Espíritu Santo, los milagros, ¿no? Hacia la experiencia, ¿no? En la teología liberal, la razón humana a menudo asume la última palabra. La teología liberal se basa en la razón, ¿no? Por encima de todo, ¿verdad? Y en cuanto a la cultura, de alguna manera, todas las iglesias somos afectadas por la cultura, ¿no? Ya vamos a ir definiendo cada uno de estas fuentes, ¿verdad? Que a medida que va pasando el tiempo termina influenciándonos y afectándonos a nosotros, aún desde que somos niños, de una manera inconsciente, ¿verdad? Antes de que aprendamos a leer la Biblia, ya, ¿verdad? La cultura, la tradición ya comienza a moldear, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra ideología. Y cuando somos ya más adultos, nuestra teología también es moldeable, también es influenciable. Muy bien. ¿A qué fuente otorgamos autoridad suprema y final en materia de fe y práctica nosotros los cristianos? Ahí va la pregunta lanzada. ¿Alguien quisiera responder con lo que hemos analizado hasta este momento? ¿A qué fuente otorgamos la autoridad suprema y final en materia de fe y práctica? Levante la manito. Hermanito Franklin, actívele su micrófono. Pastor, muy buenos días. Sí, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando la palabra del Señor, pues justamente en las semanas anteriores hemos visto cómo nuestro mismo Señor Jesucristo fue utilizando a las personas, a la humanidad, para ir revelando las cosas que tenía planeado nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, estas fueron impresas en los pergaminos antiguamente, pues y hoy lo que conocemos como la Biblia. Entonces, para mí, supuestamente, más bien dicho, seguramente todo lo que está antes que las costumbres humanas, deberíamos tener plena confianza en lo que dejó nuestro Señor Jesucristo en sus escritos, como hoy lo conocemos como la Biblia. Muy bien, excelente la ¿Puedo? respuesta, ¿no? La Biblia por encima de todo. Muy bien. ¿Sí puedo intervenir, pastor? Sí, adelante, manito Pablito, ¿verdad? Sí. Buenos días, mis queridos hermanos. Un gusto poder estar en este Consejo de Maestros. Efectivamente, tenemos que pedir mucho a Dios para ser guiados únicamente por lo que la Biblia dice. Y tenemos que tener mucho tino y mucho cuidado con lo que la cultura promueve o la sociedad muchas veces nos impone, por decir algo. El, el cumpleaños, pongamos. Hoy mi hija está cumpliendo 15 años, Paulita. Bueno, hay que cantarle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura. Pero siempre tenemos que ver que estos elementos de la cultura, de la sociedad, no vaya contra los principios de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿no? Ahí es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Si eso nos está apartando de los caminos de Dios y pedir a Dios sabiduría, porque Dios ama al ser humano tal cual como es, desea que nosotros sigamos sus caminos y para eso nos dejó la Biblia. Muchísimas gracias, hermano Pablito. Excelente contribución. Muy bien. La Biblia es nuestra fuente única, ¿verdad?
la fuente primordial, ¿no? Pero también, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia necesitamos tener una experiencia, ¿verdad? Necesitamos tener una experiencia. Y también cuando vamos a la Biblia, Pastor, sí, hermanito, perdón. eh, me llama la atención el título, porque dice fuente de autoría de nuestra teología. Y creo que es bueno que nos diferencie, pastor, qué es teología y qué es nuestra teología. Ya, muchas gracias. Excelente pregunta, ¿no? Teología tiene que ver, ¿verdad? Es el nombre, vamos a decir así, oficial, es el nombre profesional. En general, teología, ¿no? La Iglesia Católica tiene su teología, la Iglesia Bautista tiene su teología, todas basadas en la Biblia, la Iglesia Adventista tiene su teología. Pero cuando hablamos de nuestra teología, estamos hablando de la teología de la Iglesia Adventista del séptimo día, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Esa es nuestra teología. Estamos hablando de nuestras doctrinas, estamos hablando ya de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Está bien? Entonces, quiere decir, pastor, o sea, la teología, ¿no? Desde su origen griego, ¿sí? Teos y logos. O sea, todas las iglesias estudian a Dios, o sea, sería como una forma de entender a Dios, ¿sí? A través del estudio, a través de las fuentes que estamos tocando, la tradición, la experiencia, la cultura, la razón. Porque tampoco tenemos una razón o una fe ciega, ¿verdad? O sea, las evidencias que encontramos en la creación. Entonces, pero cuando hablamos de nuestra teología, pero nuestra teología tiene un fundamento en la Biblia. Eso es lo que estoy queriendo entender. ¿Está bien, pastor? Sí, la situación es que todas las teologías tienen su fundamento en la Biblia, ¿no? Todas se basan en la Biblia, todas las teologías. Pero ¿dónde está la diferencia? Ahí viene en el asunto de interpretación ya, en el concepto de interpretación, principios de interpretación. Y entonces la iglesia adventista, ahí nos comenzamos, vamos a decir así, a alinear ya de una manera un poquito diferente, ¿no? Y en ciertas áreas hasta bastante hay bastante diferencia, ¿no? Y en asuntos doctrinales. Por ejemplo, hay doctrinas muy parecidas, ¿no? La doctrina de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la segunda venida. Eh, la mayoría de las doctrinas de nuestra iglesia están alineadas a las otras iglesias, pero hay doctrinas distintivas de la iglesia adventista, ¿no? Que ya nos comienzan a hacer la diferencia, ¿no? Aunque ese es un asunto de para tratarlo otro momento, con más detalle, ¿verdad? Lo que estamos estudiando ahora es el asunto de las fuentes, ¿verdad? Cómo influencian la teología, cómo influencian las ideas, el pensamiento, ¿verdad? Y inclusive en nuestra iglesia adventista, miren, la iglesia adventista tiene su teología a nivel mundial, pero cuando vamos a ciertos países, la cultura de alguna manera influencia, ¿verdad? La cultura, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Comienza a influenciar. Por ejemplo, ¿no? Cuando el evangelio entra a un país musulmán, ¿no? Nuestra teología es bien clara, ¿no? Un hombre, una mujer. Pero cuando entramos a un país musulmán, para ellos culturalmente hablando, tradicionalmente hablando, es normal e inclusive legalmente no es rechazado que un hombre tenga dos o tres, cuatro mujeres. Para ellos depende de si es que puede sostenerles o no, ¿no? En países musulmanes, ¿no? Pero nosotros entramos con el evangelio, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos con el evangelio, en realidad lo que queremos nosotros es transmitir la cultura bíblica, no nuestra cultura, la cultura bíblica a las personas. Pero cuando Dios quiere entrar con su cultura a las personas, no quiere anular la cultura de ellos, porque ellos tienen su cultura. En toda cultura tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Entonces, cuando entramos en este caso a la cultura musulmana, dentro de su cultura hay cosas que no son buenas. Hay cosas buenas también de los musulmanes, pero hay cosas que son malas. Por ejemplo, en este asunto que estamos hablando de tener dos, tres mujeres, ¿cuál es nuestro objetivo? Que ellos se amolden a la cultura bíblica, no a nuestra cultura. Y entonces ahí viene un desafío, ¿verdad? Ellos han sido influenciados por su cultura, nacieron así, siempre ha sido así. No es normal tener dos, tres mujeres y de pronto se
se enfrentan a una realidad bíblica, la cultura bíblica, ¿no? En donde ellos son desafiados a moldarse a esa, sin dejar su cultura, ¿no? Sin dejar su cultura musulmana, se comienzan a moldar a la cultura de Dios, ¿no? Hermanito, perdón. Sí, simplemente cuando a veces la cultura bíblica por la gente común puede ser entendido como la cultura hebrea, ¿no? Sí es. Ajá, entonces creo que no es la cultura hebrea, sino que en la Biblia los principios, así como dice el título, ¿no? La fuente autoritativa, la fuente de autoridad, ¿sí? La fuente de autoridad de nuestra teología. Entonces nosotros creo que somos conscientes, creo que todos los adventistas, de que la fuente de autoridad es Dios, ¿no? O sea, sería la cultura, o sea, porque mucha gente cuando uno menciona la cultura bíblica asocia rápidamente con la cultura hebrea, ¿no? Y la cultura hebrea, pues por ejemplo el rey Salomón tenía más que ninguno, por decirte, por ejemplo, tomando, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es bueno que se aclare especialmente. Ahora, mis hermanos, ¿no? Aunque es verdad que el rey Salomón tuvo muchas mujeres, y eso está en la Biblia, no quiere decir que eso estaba con la veña de Dios. Porque también en la Biblia tenemos un hombre como Daniel, como José, que tenía una sola mujer de acuerdo al mandato bíblico. Que el pueblo de Israel haya adoptado algunas culturas paganas de alrededor, ¿verdad? Porque esa era una cultura pagana que imitaron, y no solo en esta, en muchas ocasiones el pueblo de Israel imitaba a los paganos. ¿Se acuerdan cuando en una batalla pidieron traer el arca y fueron derrotados igual? Ellos querían usar el arca como un talismán, ¿no? Eso aprendieron de la cultura de alrededor de ellos, ¿no? Pero que el pueblo de Israel haya adoptado algunas culturas paganas no quiere decir que esa era la cultura de Dios, ni que Dios les daba la veña, ¿no? Eso hay que hacer la diferencia, ¿no? Ahora, mis queridos hermanos, ¿no? Cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, cuando vamos a estudiar la Biblia fue escrito en el contexto de qué cultura. Ya lo dijo el hermanito Abdón, la cultura hebrea. Entonces, para entender mejor la Biblia, tenemos que sumergirnos un poquito en la cultura hebrea, cuáles eran sus costumbres, por qué lo hacían ellos. Uno tiene que investigar eso para entender mejor a la Biblia y por qué fue escrita de esa manera en esa cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que nosotros analizar un poquito la cultura hebrea para entender los principios bíblicos, ¿no? Porque la Biblia fue escrita en la cultura hebrea. Los autores de la Biblia fueron hebreos, entonces ellos lo escribieron en su cultura. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos entender mejor por qué el escritor bíblico lo escribió así si analizamos la cultura de ese entonces, ¿no? Y si no analizáramos la cultura hebrea, difícilmente podríamos entender la Biblia, que es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Adelante. ¿Alguien más? Antes de seguir adelante, ¿alguien más quisiera contribuir? Bien, siguiendo en el estudio de esta semana, vamos a hablar un poquito sobre ya estas fuentes, ¿no? La primera fuente que vamos a hablar es sobre la tradición. Vamos a tratar de definir, la escuela sabática lo define, ¿no? La tradición a menudo tiene mala reputación porque se la asocia con la mentalidad estrecha que se apega servilmente a la rígida repetición y ejecución de ciertos rituales y prácticas. Pero la tradición no es del todo mala. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la tradición? La tradición, aspecto positivo, nos conecta con nuestro pasado e incluso con nuestros orígenes, ¿no? La tradición transmite valores que pueden ser importantes, ¿verdad?, para nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el problema, mis queridos hermanos, con la tradición? Surge cuando la tradición cobra vida finalmente y se vuelve más importante que las cosas originales que intentan preservar. Por ejemplo, hermanos, para que nosotros podamos entenderlo mejor, en la Biblia también hay algunas tradiciones, ¿verdad? ¿Cuándo se vuelve problema la tradición? Cuando intenta ocupar el lugar eh, eh, del objetivo origen de la tradición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las tradiciones que aparecen en la palabra de Dios, ¿no? Y que Jesús la reprendió, ¿no? Y Jesús fue claro con los fariseos, ustedes están con sus tradiciones, pero los fariseos tenían tradiciones basadas en la Biblia, buenas,
que las estaban practicando, pero distorsionadas, que ocuparon en realidad a quién la tradición estaba señalando. Inicialmente la tradición estaba señalando a quién, a Dios, sus principios. Pero ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Lo pusieron a la tradición en lugar de ese Dios. Y entonces Jesús vino y reprendió, ¿no? Por ejemplo, la tradición de lavarse las manos, ¿no? Eso no hay nada de mal en lavarse las manos, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces los fariseos, cuando les reprendieron a los discípulos, no lo hicieron de corazón. Ellos estaban con otras intenciones, ¿verdad? Aunque la tradición es buena, cuando ocupa, ¿no? O se sobrepone, ¿no? A la razón de ser de la tradición, entonces se vuelve negativa. Muy bien, vamos a mirar las contribuciones de ustedes en este punto de la tradición. Pastor, Sí, hoy en día, pues lavarse las manos es más recomendable, ¿no? así es. Entre los principios. Sí. Claro, sí, sí. O sea, cuando uno mira la Biblia, uno dice, parece que la Biblia está en contra de lavarse las manos. Y no es que está en contra de eso, ¿no? Sino que en ese entonces, la manera como los escribas y los fariseos lo estaban abordando, inclusive otras tradiciones que menciona la palabra de Dios, ¿no? El asunto del honrar al padre y a la madre, ¿no? Es otra de las tradiciones que los escribas y los fariseos, esa tradición la distorsionaron, ¿verdad? Y la usaban para beneficio propio, ¿no? Cuando la tradición originalmente era, ¿verdad? Honrar al padre y a la madre, ¿no? Es una tradición buena, ¿verdad? Bíblica, ¿verdad? Cumplían un mandamiento, ¿no? Pero los escribas y los fariseos usaron esa tradición, ¿verdad? Para beneficio propio. Entonces Jesús los reprende, ¿no? Porque ya comenzó a haber una incoherencia. Entonces la tradición se vuelve negativa y mala, ¿verdad? Cuando pierde el foco, ¿no? Por ejemplo, una tradición buena, ¿no? Hay tradiciones bíblicas buenas y hay tradiciones, vamos a decir así, seculares que son buenas, pero también hay tradiciones que son malas, ¿no? Eh, ahí habló el hermano Pablito, ¿no? La tradición de cantarle a su hija, ¿no? Es una tradición, ¿no? Que manifiesta cariño, que manifiesta, ¿verdad? El estar presente, ¿verdad? Es una tradición buena, ¿verdad? Que en algún momento se puede volver mala, vamos a decir así, ¿no? La tradición, dice, la tradición del cumpleaños, ¿no? Voy a hacer, por decir, una fiesta, ¿no? Y donde ya se pasa, se escapa del control. Entonces esa tradición ya se comienza a volver negativa, se comienza a volver mala. Pero la tradición de recordar el cumpleaños, de cantarle, darle un abrazo, de hacer una oración de gratitud, de hacer un programa bonito, ¿verdad? En donde el foco sea Dios, ¿no? Y agradecer por las bendiciones que Él ha dado en la vida del hijo, de la hija, del familiar que está cumpliendo años, ¿verdad? De hacer una oración de gratitud. Es más, ese día dar una ofrenda de gratitud a Dios. Entonces, las tradiciones uno las puede ir manejando, ¿verdad? De una manera positiva, ¿no? Hay cosas positivas de la tradición, como así también hay cosas negativas de la tradición. ¿Preguntas? No, simplemente acotar, pastor. O sea, por ejemplo, el caso de lavar las manos que se menciona y usted hizo referencia, y en este tiempo que es muy importante el lavarnos las manos, me parece ahí más bien era como juzgar, ajá, porque los fariseos más bien a Jesús le estaban condenando, juzgando que sus discípulos no se lavaban, y se había hecho tan importante lo que usted mencionó, ¿no? Tan importante el lavarse las manos, ajá, que es bueno, no deja de ser bueno, pero no es para condenar. Por ejemplo, el cumpleaños que usted mencionó, ¿no? Que todos... Entonces a alguien le digamos, este hermano que siendo adventista, ¿cómo va a celebrar la fiesta de 15 años, por decirte, ¿no? O sea, un cumpleaños de 15 años, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces no sabemos que detrás, como usted mencionó, ¿no? Puede ser un cumpleaños de agradecimiento, de ofrenda, de gratitud, todo eso. Pues nosotros no podemos usar eso. O sea, a mi parecer, puedo estar equivocado, pastor, pero me pareció más juzgar a los demás por los hechos. Así es, ¿no? Muy bien, hermanito Abdón. Hermanito Pablito. Sí, efectivamente. Sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Sí, lo que vemos claramente, mis hermanos, es de que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios,
tenemos que sujetarnos de alguna manera a la cultura, a las tradiciones, siempre y cuando que esos no vayan contra los principios de la Biblia. Nada más. O sea, si una cultura nuestra va contra los principios que Dios nos da en su palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir eso, ¿no? Si no, caemos en los extremos, por decirle algo, ¿no? Tenemos una cultura en donde el fútbol es un ídolo. La gente se va al estadio, se paga las entradas y muchas veces yo he visto inclusive hermanos que cuando el Ecuador juega justo en el día sábado, pucha, es algo tremendo porque está jugando la selección, todo el mundo está viendo el fútbol y, y no ha faltado más que hasta uno, ¿no? Muchas veces queriendo saber el resultado y si es que han hecho el gol, yendo a ver el gol, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos claramente un ejemplo, ¿no? Cómo el fútbol puede ocupar el lugar de Dios en muchas veces. Y cuando ese elemento de la cultura, en cambio, no nos influye, por decir algo, nos vamos de paseo al campo y jugamos un partido de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pedir a Dios sabiduría, mucha sabiduría, porque en temas espirituales muchas veces influye lo que el hombre piensa, cuando debería ser la palabra de Dios la que nos guíe. Nada más, eso era mi opinión. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, ¿no? Hermano Pablito mencionó el asunto de la cultura. ¿Cómo se define la cultura? Aquí la escuela sabática dice que viene del latín cultura, que significa cultivar. Dice que la cultura abarca, entre otras cosas, el conjunto de costumbres, valores, el comportamiento social y las normas que se encuentran en las sociedades humanas, ¿no? Por ejemplo, la cultura influencia en la alimentación, por ejemplo. Ustedes ven, hay platos típicos de cada lugar. Eso es cultural, ¿no? En la costa, en la sierra. O sea, es la cultura, ¿verdad? Y uno va a otro país, es como que cambia la alimentación, ¿verdad? Son asuntos culturales, ¿verdad? Y hay cosas buenas y hay cosas malas también dentro de la cultura, ¿no? Las cosas buenas uno las puede, vamos a decir así, cultivar, ¿no? Pero aún así que sea bueno, nunca nos olvidemos, no debe de ocupar el lugar de la palabra de Dios. La Biblia está por encima de todas las fuentes. El problema es cuando una fuente o dos fuentes, por más buenas que sean, van por encima de la palabra de Dios, ¿no? Para la iglesia adventística, para la iglesia adventista del séptimo día, la Biblia es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad por encima de todas las fuentes. Y hermanito Abdul, y ahí viene lo que nos hace la diferencia con otras iglesias, ¿no? Para otra, por ejemplo, la iglesia católica, la tradición va por encima de la Biblia, ¿no? Eso es conocido, ¿no? Ahí viene para la iglesia carismática pentecostal, la experiencia, ¿no? Va por encima también, ¿no? Muy bien, algo iba a decir, hermanito Abdón. Sí, yo no sé si va con cultura o con tradición, pero yo una vez viajé con mis estudiantes a una ciudad, ¿no? Zona calurosa, y por el viaje yo no llevaba el saco, o como le llaman aquí, el saco, ¿no? El traje. Sí, sí. Porque llevaba la maleta pequeña y hacíamos un viaje y caminatas, todo. Entonces, el sábado llegamos a una iglesia para pasar la iglesia con los hermanos. Entonces, los hermanos me dicen, usted, hermano, va a predicar el sermón. Entonces, yo me puse la camisa y la corbata, y además era un lugar caluroso, ¿no? Entonces, yo estaba listo con mi camisita y mi corbatita para listo para predicar. Viene un diácono y me dice, hermano, usted no ha traído el saco. No, no, hermano, porque vengo de viaje. Y entonces, hermano, dice, me trajeron un saco que me pusieron, ¿sí? No estaba a mi medida, obviamente. Entonces, cuando le escuché al pastor Bullón, dice que él llegó a una iglesia donde el púlpito era muy grande y a él lo tapaba, ¿no? Entonces el pastor le pide a los hermanos, por favor, retiren ese púlpito porque él es un hombre bajo y el púlpito le tapa, ¿no? Entonces los hermanos le dicen, ese púlpito no se puede mover porque es donde predicaron nuestros pioneros. Ajá. Y nuestros pioneros eran americanos altos,
de 1,80 o de 2 metros, entonces el púlpito era alto para un bajo como yo o como Pastor Bullón, por ejemplo. Ajá. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo quiero que, que nuestra iglesia también, que las ofrendas se recogen de esta manera, ¿no? Ajá. Que creo que en nuestra iglesia hay cosas como esas, porque estas de las que yo conté de mi experiencia pasó en una de nuestras iglesias adventistas, ¿no? Así es, sí, sí. Muy, es verdad, ¿no? Es un asunto cultural, vamos a decir así, ¿no? Que viene en este caso recuerda, ¿verdad? A sus pioneros, ¿verdad? Y como que se ha establecido en esa iglesia como una norma. El problema es cuando vienen las nuevas generaciones y está establecido eso, ¿no? Y después cuando se mueren los antiguos, no saben por qué el púlpito no se mueve de ahí. Nadie sabe, nadie explica por qué, ¿no? Simplemente porque siempre ha sido así, decimos, ¿no? Siempre ha sido así y aquí nadie lo saca. Porque así viene bien también la tradición y la manera de influenciar, ¿no? Miren cómo influencia, ¿no? Nuestra vida, nuestras ideas, ¿no? Nuestras normas, ¿no? Nuestros valores y lo más profundo a veces, nuestra teología. Puede moldear también nuestra teología. Eso es más delicado, más grave todavía. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, en resumen, hay cosas buenas, positivas en la tradición, en la cultura, en la razón. Hay cosas buenas y positivas, ¿no? Que nosotros podemos aprovecharlas para entender mejor la Biblia, pero jamás deben ocupar el lugar de la Biblia o ir por encima de la Biblia, por más buenas que sean. Las cosas negativas de la cultura, de la tradición, eso nosotros, gracias a Dios, lo hemos ido moldeando en nuestras vidas. Aquí el problema surgiría, ¿no? Cuando nosotros queremos predicar a personas que parten de cero, o sea, que están con su cultura establecida, ¿no? Y nosotros queremos predicarlas, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la cultura nuestra, bíblica, amén, gloria a Dios, ¿no? De la Biblia, ¿verdad? Pero resulta que le vamos a predicar a alguien que está lleno de tradiciones, que tiene su cultura, le queremos predicar. Y ahí debemos ser cuidadosos y estratégicos, mis queridos hermanos, muy cuidadosos. Jamás debemos imponer nuestra cultura, mi cultura. Debemos guiarles hacia la cultura de quién, hacia la tradición de quién, de Dios, de la Biblia, ¿de acuerdo? Y debemos tener mucha paciencia, ¿no? Debemos tener mucha paciencia porque esta persona tiene su cultura, tiene su tradición. Y lo primero que tenemos que hacer es valorizar las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas, positivas, ¿no? Destacarlas, valorizarlas. Y manejar con mucho cuidado, con mucha oración, las cosas negativas culturales de esa persona, sus cosas tradicionales. Y tengo que entrar, ¿verdad? De una manera estratégica, positiva y buena, la cultura bíblica. Digamos, te voy a dar estudios bíblicos a un católico curuchupa, ¿verdad? Que es antigua, que tiene sus santos y todo lo demás, ¿verdad? Y yo le quiero imponer la cultura bíblica, ¿verdad? Debo ser muy cuidadoso, ¿verdad? Ir despacio hasta llegar al punto, ¿verdad? Donde la persona diga, wow, pero si yo toda la vida he estado mal, dice, no, no, desde ahora en adelante yo ya no voy a tener las imágenes, ¿no? Qué lindo, ¿no? Eso es comenzar a moldear su cultura, la cultura bíblica, la cultura de Dios. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Pastor, Sí, un detalle que no se ha tocado mucho, la razón, ¿no? sí. Y como estamos hablando las cosas buenas y las cosas malas, porque incluso la Biblia en Romanos dice que nuestro culto sea racional. Ajá, que nuestra adoración sea racional, o sea, la razón no es del todo malo. Sin embargo, se le da a veces mal uso justamente desde la Revolución Francesa, pues se le ha dado mucha fuerza a la razón, ¿no? Ajá. Entonces, a veces nosotros mismos en la iglesia podemos también caer en eso. A veces pensamos que nosotros tenemos la razón y buscamos en la Biblia versículos que quieran o que puedan apoyar. Hay muchos hermanos, ¿no? O sea, para como querer argumentar sus ideas, sus posiciones, acuden a la Biblia. Entonces, pero por ejemplo, cuando Pablo nos dice, ¿no? Que nuestro culto sea racional. Y me gusta la lección que dice, la capacidad de razonar proviene de Dios, con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidas por la verdad. Cita a 2 Pedro 1:12 y Juan 16:8. La razón nos hace sabios siempre que esté sometida a la voluntad de Dios.
Y me quiero quedar con esta parte. Ajá. Por más inteligentes que parezcamos ser, etcétera, que nuestra razón debe estar sometida a la voluntad de Dios. Dice, es muy peligroso creer que nuestra razón es capaz de abarcar todo. No, Dios es todo. Nuestra razón es parte y debe estar sometida a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios es un Dios racional que nos invita a razonar, ¿verdad? Siempre en la palabra de Dios aparece la frase, ¿no habéis leído? ¿Qué te parece? Dios preguntando, invitándonos a razonar. Hermanito Franklin. Querido pastor, tengo una inquietud, una pregunta. En el caso de los jóvenes, de la juventud, porque vemos que nosotros esto se mantiene la tradición dentro de la Biblia, pues tiene que ser dentro de lo que está al margen de la Biblia. Pero, por ejemplo, en la actualidad vemos que desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo actual no sabemos a ciencia cierta qué tanto las costumbres afectaron a la tradición. En el caso de nosotros, por ejemplo, en la iglesia, ahí siempre va a pasar renovando, va a pasar jóvenes, los adultos y los niños que vienen las nuevas generaciones. Siempre he notado un poquito el roce con las tradiciones, con las costumbres que se tiene dentro de la iglesia, pero ¿cómo se podría manejar esto con la juventud? Porque la juventud, nueva era, como dicen ellos, tienen otras formas de pensar, tienen otras formas de servirle al Señor, pero muchas de las veces se mantienen dentro de lo que está en la Biblia, pero muchas de las veces en cierta forma se les prohíbe a los jóvenes por las tradiciones que se tienen dentro de la iglesia o las costumbres que se tienen dentro de la iglesia. Y esto causa que los jóvenes en cierta forma se sientan un poco mal. ¿Cómo se podría hacer esto para evitar que los jóvenes se desilusionen, pierdan el interés de apoyar a la iglesia, pastor? Por ejemplo, un ejemplo práctico de algo que les decimos no a los jóvenes, por ejemplo. Por ejemplo, los jóvenes quieren hacer El baile. dentro de la iglesia, haciendo, por decir, una obra de teatro, una forma de presentar el evangelio, de presentar el mensaje de Dios, pero muchas de las veces se prohíbe y dice que no porque eso implica que la gente no entienda, o siempre le ponen algún tipo de traba y esto hace que los jóvenes pues pierdan el interés de trabajar dentro de la iglesia. Ya, muchísimas gracias, hermanito Franklin. Ahí sí la pregunta está bien clarita. Muy bien. Queridos, miren, tenemos nosotros la palabra de Dios y nosotros tenemos diferentes métodos para poder enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, una metodología se usa la narrativa, ¿verdad? La narrativa para enseñar. Yo puedo usar también los rituales para enseñar la palabra de Dios. Y Jesús usó rituales, ¿sí o no? Jesús usó el ritual de la Santa Cena y etcétera, para fijar en la mente, ¿verdad? Sus enseñanzas, para fijar en la mente, de las personas, ¿no? Entonces, cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos rituales, encontramos tradiciones, encontramos aspectos culturales, ¿verdad? El otro asunto es, si yo uso un drama para transmitir un mensaje, para transmitir una enseñanza bíblica, es una metodología también, ¿no? Para poder transmitirlo, ¿no? Pero aquí viene el asunto controversial, ¿no? Por alguna razón se les ha metido en la mente de algunas personas que la dramatización es del diablo, es del demonio, algo así, ¿no? Y entonces eso está afectando bastante a la iglesia, ¿verdad? No se está usando esta metodología de una dramatización para enseñar, ¿verdad? Prácticamente se la está cortando, ¿no? Es lo mismo que está comenzando a suceder, por ejemplo, con la Navidad, ¿verdad? La Navidad está siendo bien cuestionada en la iglesia y hay personas que dicen que la Navidad ni siquiera se debe mencionar en la iglesia, el término Navidad, ¿verdad? Y entonces ahora es difícil, por ejemplo, organizar más amor en Navidad, organizar una cantata navideña, organizar alguna actividad que tiene que ver con la Navidad evangelística, ¿verdad? Igual viene Semana Santa, ¿no? Hay personas que critican la Semana Santa, que es del diablo, que es de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces se vuelve un asunto bien controversial en nuestra iglesia, ¿verdad? Cuando la Navidad tiene un objetivo de predicar, ¿verdad? Para eso nosotros nos metemos en el asunto de esta tradición de la Semana Santa, de la Navidad, el uso de un drama, ¿verdad? Y entonces, actualmente en nuestra iglesia hay
como que hay una especie de disputa, ¿no? De cuestionamientos, ¿verdad? Este es un asunto que habría que ampliarlo un poquito más, ¿no? Más adelante en cuanto a las metodologías para enseñar la Biblia, ¿no? Claro que hay metodologías que no son buenas también, ¿verdad? O hay cosas buenas que también que son mal aplicadas. Puede suceder eso de ahí, ¿no? Pero es un asunto, hermanito Franklin, que en algún momento tenemos que tratarlo con más detalle, tenemos que hablar un poquito más profundo sobre este asunto. ¿Está bien? Muy bien, mis queridos hermanos. Por asunto de tiempo, hermano Pablito, la última intervención rapidito Sí, y para terminar, ¿no? decirles a mis hermanos que tenemos que estar con escrito está, ¿sí? Eh, en asuntos de fe, la Biblia es nuestra guía. El razonamiento humano debe también sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, por decir algo. Para mucha gente creen que los milagros de Jesús no fueron milagros. Dicen, ¿cómo es posible que Jesús haya multiplicado de 3 panes y de 2 peces y dio de comer a 5,000? Dice, eso no es, dice, un milagro. Lo que pasa que es que Dios enseñó a la gente que comparta lo que ellos han tenido. O sea, ahí vemos claramente de que no aceptamos, o mucha gente no acepta lo que la Biblia dice si no quieren razonar. Es decir, es imposible que un muerto salga de la tumba. Eso no ha de ser así. Ha de ser la resurrección, es que la persona sea una nueva persona, cambie sus... Entonces, en ese aspecto tenemos que nosotros saber que la palabra de Dios es para salvar a las personas, es para transformar las vidas. Y eso es, y aceptar los milagros de Jesús, aceptar como está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Eso es la fe. Amén. Muchísimas gracias, hermano Pablito. Y para terminar, mis queridos hermanos, actualmente nosotros estamos en una iglesia que tiene como dos corrientes, hermanos. Y nosotros somos los líderes, no nos libramos, de alguna manera tenemos que mediar. Tenemos la corriente de los que están a favor y los que están en contra. Y creo que la lección de la Escuela Sabática nos ayuda en esta mañana para poder abordar esas diferencias. Digamos, por decirlo, ¿no? Los que están a favor de la Navidad y los que están en contra de la Navidad. En la misma ¿Nos unidad de vamos ya? acción. ¿Qué podemos hacer, mis queridos hermanos? Yo pienso que lo más prudente es no podemos callar a uno ni tampoco hablar a otro, ¿verdad? Lo más prudente es reunirnos. A ver, esta es mi unidad, yo soy el maestro, mis 10 me reúno. Bien, hermanos, vamos a analizar la Navidad a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, ¿no? Puntos a favor y puntos en contra, ¿no? El escrito está. Ya, una vez que analicemos la Biblia, ahora sí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eliminamos la Navidad, la aplicamos la Navidad de acuerdo a lo que dice la Biblia, suspendemos, mejoramos. Yo pienso que eso es lo mejor que podemos hacer, porque hay momentos en que uno dice una cosa, otro dice una cosa, que el fulano de tal dijo esto, que no, Bullón dijo lo otro, que el fulano de acá, y pues, al final, ¿en qué quedamos, no? Entonces, yo me parece que como líderes, ¿qué tenemos que hacer? A ver, reunámonos, no es cerrar otra escuela sabática, no hay tiempo, ¿no? Reunamos hoy tarde a las 3 o el lunes en el grupo pequeño, mañana domingo a las 8 de la mañana. Nos vamos a reunir para analizar el asunto de la Navidad a la luz de la Biblia, para analizar el asunto de los dramas a la luz de la Biblia, de la Semana Santa a la luz de la Biblia. Y nos sentamos, oramos, escribimos, así buscamos la Biblia, estudiamos, espíritu y profecía. Ya, listo. Ahora sí, conclusión. Conclusión. Esa sería mi recomendación, mis queridos hermanos, ¿no? Que Dios les bendiga y que siempre la fuente principal sea la palabra de Dios, la que guía nuestras vidas y nuestros pensamientos. Amén. Vamos a terminar. Yo voy a pedir, no sé si el hermanito Ricardo está en línea para que nos ayude terminando con una oración. ¿Me escucha, hermanito Ricardo? Actívele su micrófono, si es que puede. Hermanito Ricardo de Suscal. ¿Está ahí, hermanito Ricardo? Parece que no Hay está. un Ricardo, supongo que es él. Ricardo Beltrán, sí. Hermanito Ricardo Beltrán. Parece que no me escucha. No le escuchamos nosotros. Si puede, actívele el micrófono. Bien, si no, hermanita Ligia, está ahí, hermanita Ligia, ¿nos puede ayudar con la oración final, por favor? Actívele su micrófono, si es que puede. Ya, ahora, hermanita Ligia, muchas gracias. Bueno, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por este hermoso día de vida que usted nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre, por su amor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos, Padre, esa luz admirable para cada uno de nosotros, bendito Dios. Señor, que su Santo Espíritu, Padre, ponga en nosotros ese deseo también de impartir, Padre, a las personas que no saben de una manera, Señor, adecuada, como ya hemos estudiado, bendito Dios.
Padre querido, en este momento queremos pedirle, Señor, que usted se quede con nosotros en este día y que podamos hacer su voluntad, mas no la nuestra. Padre Santo, le pedimos todos tus favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un feliz sábado y vamos a compartir la escuela sabática entonces con nuestros hermanos, familiares, con nuestros grupos. Un feliz sábado, mis hermanos. Dios les bendiga, ¿no?